Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver como primer tema qué sucede cuando el sistema de un grado libertario excita una fuerza externa del tipo, como la que está puesta allí, F0 coseno de omega t, o sea que varía armónicamente en el tiempo. Este tipo de variación de la fuerza puede parecer muy caprichoso, pero no. Es muy útil porque tiene mucha aplicación práctica, porque, por ejemplo, como ustedes saben, en maquinaria los elementos son rotativos, o sea que cuando hay masa rotante no balanceada, el tipo de solicitación que ejercen es así, coseno de la velocidad angular por el tiempo. Y también son útiles cuando hay leyes que varían de manera distinta en general, pero pueden ser expresados como una suma de senos o de cosenos. ¿Se acuerdan la serie de Fourier? Bueno, allí también las soluciones que obtengamos para este tipo de carga son importantes. La ecuación diferencial sería, como siempre, ¿no? La suma de las fuerzas igual a la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Ya está ordenada la ecuación en este caso. Y aclaramos que omega, que es la frecuencia con que varía la fuerza, en principio es distinto de raíz de K sobre M, que es la frecuencia natural angular del sistema. La solución de este tipo de ecuación, que es una ecuación diferencial ordinaria del segundo grado, al no ser homogénea, tenemos la solución de una ecuación homogénea, que ya la conocemos, más una solución particular. De nuevo, tenemos que decidir qué tipo de solución particular proponemos. Tiene que ser una función que verifique la ecuación diferencial. Bueno, es sencillo acá, porque fíjense, tenemos tres términos que se suman, ¿no? Pues si los ponemos todos en un miembro se suman, es una suma. Para sumar nos habían dicho ya desde la escuela que hay que sumar manzanas con manzanas, peras con peras. Bueno, uno de los sumandos es coseno de omega t. Y tenemos que buscar una función que tenga coseno de omega t y cuya derivada segunda sea coseno de omega t. Bueno, claramente la solución particular va a ser una constante por coseno de omega t, porque tendremos el término coseno de omega t en la derivada segunda, en la función y en el término independiente, con lo cual los cancelaremos y determinaremos el valor de la constante c, que es esto. Simplemente hay que reemplazar esa álgebra muy sencilla. Luego, entre la primera expresión que tenemos y la segunda, nosotros sacamos K sobre M factor común y finalmente queda esa expresión para la constante C. Con lo cual, la solución general es de este tipo. Tenemos la solución particular en primer término y la solución homogénea, la que ya conocíamos como segundo y tercero término. ¿Cómo obtenemos las constantes A y B? Como siempre, con las condiciones iniciales. Vamos a suponer condiciones iniciales de reposo y reemplazando en la ecuación propuesta como solución general en las condiciones iniciales, vamos a tener la constante A y la constante B. De nuevo, al tener velocidad inicial igual a 0, el B, la solución es el coseno. Bueno, allí tenemos la ecuación, la solución al problema que habíamos visto en la diapositiva anterior, ya reemplazados A y B, y vemos allí que hay dos términos, ¿no es cierto? Coseno de omega t, omega se acuerda que es la frecuencia y la carga exterior, y omega nt, omega n es la frecuencia natural del sistema. Este segundo término, ¿no es cierto? Lo llamamos la componente transitoria, que es la solución homogénea. Está vibrando a una frecuencia natural. Acá es la suma de dos vibraciones. Decimos transitoria porque después cuando veamos amortiguo y aumento vamos a darnos cuenta que esta parte de la solución decae en el tiempo. Y la otra parte de la solución es la componente estacionaria, es la solución particular. Es provocado y vibra con la frecuencia de la carga. En esta ecuación hay un caso particular, allí está planteado como pregunta, ¿qué pasa cuando la frecuencia de la carga está muy cerca o vale lo mismo que la frecuencia natural del sistema? Ese es el caso conocido, famoso, de resonancia, ¿no es cierto? Que es el que sabe poco de vibraciones sabe lo que es resonancia. Entonces, ¿cómo analizamos este caso? Si reemplazamos omega por omega n en la ecuación
que allí vemos, nos damos cuenta que queda determinado, nos queda 0 en el numerador y 0 en el denominador. Entonces nuevamente recurrimos a la herramienta de la matemática y aplicamos la regla del L'Hopital y obtenemos la solución como límite cuando S omega tiende a omega n de las derivadas de tanto el numerador como el denominador. Derivamos con respecto a omega, que es la variable que al ser o tender a valor de omega n causa la situación de resonancia, ¿no es cierto? Bueno, allí están las operaciones y finalmente nos queda esta expresión, ¿no es cierto? X de t es una constante por omega nt seno de omega t. Fíjense, o sea, vibra con la frecuencia de la carga, pero fíjense que acá hay un aspecto particular que está el t multiplicando. Esta función crece linealmente con t, o sea, la respuesta en este caso es de este tipo, está enmarcada en una recta del tipo y igual a x sobre 2 y subsimétrica respecto del eje, ¿no? O sea que cuando omega tiende a omega n, la respuesta tiende a crecer indefinidamente. Esto claramente es muy peligroso para cualquier sistema mecánico. Esta es la situación de resonancia cuando consideramos también la solución homogénea. Bueno, en una situación real, como les decía, la componente homogénea de la solución decae con el tiempo por el amortiguamiento y su consideración no es importante desde el punto de vista práctico. En general, se asume la respuesta con la parte la solución particular solamente. O sea, mientras permanezca la acción de la fuerza, ¿no es cierto? La parte estacionaria, la parte de régimen, que era este término, es la que asumimos como respuesta. Esta parte también está afectada por el amortiguamiento, pero muchísimo menos, y en primera instancia va a dar resultados muy satisfactorios tanto desde el punto de vista cualitativo como también desde el punto de vista cuantitativo. Lo que es importante es que el sistema vibra en consonancia con la variación de la carga, o sea, el sistema vibra con la frecuencia de la carga. Una vez determinado esto, es importante obtener, porque en los fenómenos vibratorios la respuesta suele incrementarse, el coeficiente de amplificación, que aplicamos la fórmula que vimos el otro día, es la respuesta dinámica dividido la respuesta estática, el valor absoluto, y bueno, allí tenemos en el numerador la solución del problema, el movimiento X, tomando solamente la parte estacionaria, y en el denominador el corrimiento, es decir, la fuerza fuera estática, ¿no es cierto? Sería la fuerza en cada momento, que es F0 coseno omega t, dividido K. Nos da esa expresión del último miembro, que es 1 menos omega sobre omega n al cuadrado. Bueno, si graficamos la expresión que obtuvimos, vamos a obtener esa curva. Acá quiero llamar la atención que en el coeficiente de amplificación nosotros consideramos valor absoluto. Si no hubiéramos puesto valor absoluto, la segunda parte de la curva, después de omega sobre omega n igual a 1, donde teóricamente tendería a infinito, esa segunda parte sería negativa, o sea, vendría desde abajo, desde menos infinito, cambiaría allí de más infinito a menos infinito. Eso indica que para omega mayores que la frecuencia natural, la fuerza va hacia un lado y la masa va hacia el otro. O sea que la fuerza inercial es mayor que la fuerza exterior. Ahí está el efecto de la fuerza inercial. Se lo llamo la atención para que vea cómo cualitativamente los sistemas, cuando vibran, el efecto dinámico, son distintos a lo que uno tiene como idea estática, ¿no es cierto? La fuerza actúa sobre una masa para un lado y la masa se mueve para el otro. Obviamente, desde el punto de vista de la seguridad estructural de un elemento, conviene que la frecuencia de trabajo sea mayor que raíz de 2 veces la frecuencia natural, más de 1,41 veces la frecuencia natural, ¿no es cierto? Porque allí tendremos que el coeficiente de amplificación es menor que 1. Y puede llegar a ser mucho menor que 1 si la frecuencia es mucho mayor que raíz de 2. De hecho, si la frecuencia
la relación omega sobre omega n es muy grande, el coeficiente de amplificación tendería a 0. O sea, idealmente se hace asintótico en 0. Una situación compleja se da cuando pasa por resonancia, o sea, porque para llegar al régimen de funcionamiento de un sistema tiene que arrancar de 0. Va creciendo la frecuencia hasta que se posiciona en la frecuencia de trabajo. En esa instancia pasa por resonancia y bueno, y ahí hay una pequeña perturbación que acá vemos infinito porque nos quedamos con la solución particular nada más, porque dijimos que la otra decae en el tiempo, pero cuando empieza el movimiento tiene cierta influencia y se va a dar el tipo de movimiento creciente linealmente que vimos hace unos instantes, y bueno, pero como la frecuencia sigue creciendo, es una ligera perturbación y después decae. Este es un fenómeno que se puede observar, por ejemplo, con una heladera, con el movimiento de una heladera familiar. Cuando la heladera se pone en funcionamiento, aumenta su frecuencia, el motor, desde 0, porque está quieta, hasta que llega a la frecuencia de trabajo. Cuando pasa por resonancia hay una ligera perturbación, pero generalmente es imperceptible, porque ese crecimiento se da muy rápido. La heladera trabaja en su zona de trabajo durante un tiempo hasta que interiormente se llega a la temperatura deseada y el termostato le avisa al motor, llegamos, hay que cortar. Cuando corta el motor, el regreso al reposo lo hace lentamente, o sea que al pasar por resonancia pasa más lentamente. Entonces, allí sí puede ser que la heladera sufra alguna perturbación, sobre todo las heladeras viejas, ¿no es cierto? Cuando tienen cierta antigüedad, a veces hacen el ruido que hacen en la heladera, lo hacen cuando el motor cortó, no cuando está incrementándose. Bueno, vamos a ver ahora con los pocos conocimientos que tenemos que nos van a alcanzar para explicar el funcionamiento de un sismógrafo elemental. Los sismógrafos son sistemas muy complejos, pero nosotros el funcionamiento elemental de un sismógrafo rudimentario lo vamos a poder entender. Este sería el gráfico de un sismógrafo que estaría destinado a medir los movimientos verticales de la Tierra. Consiste en un bastidor que está rígidamente vinculado a tierra, que está a la derecha. Sobre ese bastidor se monta un sistema de un grado de libertad, un resorte y una masa que tiene una determinada frecuencia, ese sistema de un grado de libertad. Sobre la masa se adhiere un lápiz, que ese lápiz va a escribir sobre un papel que está adherido al tambor giratorio de la izquierda. Ese tambor rota alrededor de un eje vertical y está sólidamente también vinculado a tierra. Ahora bueno, nosotros cuando medimos, siempre medimos respecto de algo, y si medimos movimiento lo tenemos que medir respecto de algo que esté quieto, ¿no es cierto? O sea, una terna referencial para nosotros es tierra, decimos, ¿no? Cuando vinculamos algo, decimos, usamos la palabra tierra incluso en análisis de vinculación de estructura. Ahora acá, si la tierra tiembla, todo se mueve, ¿dónde tenemos un punto fijo? Bueno, si ustedes se acuerdan de lo que vimos en el caso del gráfico del coeficiente de amplificación, dijimos que cuando la frecuencia de trabajo era mucho mayor que la frecuencia natural, el coeficiente de amplificación tendía a ser un valor muy pequeño. Acá el secreto es que si la frecuencia de ese sistema agregado, si el resorte ese tiene muy poca rigidez, el punto fijo va a ser la masa. Entonces, al moverse la Tierra, el tambor se mueve con la Tierra y va rotando, y la aguja, el lápiz, estaría quieto, y es lo que estaría reflejando sobre el papel los movimientos de la Tierra, ya que el papel es solidario a la Tierra, y el lápiz estaría quieto. Bueno, otra aplicación que vamos a utilizar de coeficiente de amplificación es para problemas sencillos de dinámica estructural. Supongamos esa viga simplemente apoyada que tiene una carga F0 coseno de omega t que está ubicada en su punto medio. Este tipo de... Si la carga fuera estática, si omega fuera 0, ese caso tendría respuesta, o sea, si omega es 0, la carga sería F0, en cada vínculo tendríamos F0 sobre 2, corte constante y de distintos signos en cada mitad, y el diagrama de momentos tendría 0 en los extremos y un valor máximo en el medio que sería F0 por L sobre 4, ¿no es cierto? 0,25 de F0 por L. Y ahora, ¿qué pasa cuando la frecuencia es distinta de 0? Bueno, nosotros vamos a intentar resolverlo en una primera
aproximación, como una solución pragmática, digamos, no sabemos más que lo que vimos, bueno, ¿qué nos daría? Si le aplicamos el coeficiente de amplificación del sistema de un grado de libertad. Nosotros suponemos, esto es un sistema de un grado de libertad, y bueno, y al momento que nos daría el cálculo estático, que es lo que describimos recién, lo multiplicaríamos por el factor de amplificación, sería esa expresión. Los valores están en esta tabla. Ustedes fíjense, el 0,25 es un cuarto, ¿no es cierto? Porque dividimos los valores del momento dinámico dividido F0 por L. Cuando no hay frecuencia, cuando la carga es estática, es 0,25 porque es F0 por L sobre 4. El valor, allí tenemos un valor que es exacto y otro aproximado. El aproximado es el que surge de la expresión que está arriba, de aplicarle al momento estático el factor de amplificación. El exacto es una solución por un desarrollo en serie que está en la bibliografía y que lo vamos a ver más adelante en el curso. Fíjense, bueno, obviamente para la frecuencia nula, coincide omega 1 que está puesto allí, es la primera frecuencia natural de la viga simplemente apoyada. La viga simplemente apoyada tiene infinitas frecuencias naturales. Pero bueno, las cargas, generalmente las cargas comunes están por debajo de la primera, en las cargas habituales de estructura. Si nosotros aplicamos, fíjense que los valores entre el exacto y este aproximado difieren prácticamente hasta que la frecuencia no llega al 70% del valor de la frecuencia natural, nos encontramos dentro de un 10% de error. O sea que esto como primera aproximación da bastante cercano. Cuando ya se acerca a la frecuencia natural, el error crece. Pero bueno, en proyectos de estructura lo que uno trata es que el funcionamiento de estructura esté alejado de las frecuencias naturales. O sea que como información cualitativa ya este sistema nos dice mucho sobre un sistema, este sistema de un grado de libertad y este factor de amplificación nos dice mucho sobre un sistema complejo como es el de una viga continua de infinito grado de libertad. Bueno, vamos a ver ahora algo que denominamos coeficiente de transmisibilidad. O sea, si tenemos un sistema, un grado de libertad que está aplicada una fuerza de ese tipo, ¿qué es lo que se transmite a tierra? Desde el punto de vista de la actividad estacionaria, del régimen permanente de ese sistema mecánico, a nosotros nos interesa solamente la solución particular, como ya lo dijimos. En ese sentido, un objetivo natural en la fundación de motores, supongamos que eso es un motor, es que cause la menor perturbación posible en la estructura que lo sostiene y en el medio ambiente. Y cuando decimos medio ambiente es porque es posible que las vibraciones estructurales se transformen en ruido. Las vibraciones de baja frecuencia, el ruido es vibración de baja frecuencia. Entonces vamos a investigar la fuerza que transmite ese sistema a tierra, que es directamente la fuerza que transmite el resorte. La fuerza que transmite el resorte va a ser el K del resorte por el corrimiento. El estiramiento del corrimiento de la masa que se estira el resorte. Bueno, ahí tenemos el K por el corrimiento, tomamos la solución particular, el estado estacionario, y esa es la fuerza transmitida. Definimos como coeficiente de transmisibilidad a la fuerza transmitida sobre la fuerza externa. O sea, sería esa fuerza transmitida que tenemos arriba dividido la fuerza externa, que es F0 coseno de omega t. Este coeficiente de transmisibilidad nos da esta expresión que es la misma del coeficiente de amplificación. Cuando no hay amortiguamiento coinciden. La curva es la misma, pero el concepto es totalmente distinto. O sea, en un caso es lo que se amplifica el corrimiento, en otro caso es lo que se transmite a tierra. Claro, cuando hay nada más que un resorte y ese resorte tiene una fuerza proporcional al corrimiento, son la misma cosa. Y ahí se ve en el gráfico. Bueno, ahora vamos a aplicar los conocimientos adquiridos para diseñar una vinculación elástica de un motor. Un motor que tiene masa m y está girando una velocidad angular omega. Y nosotros lo que tenemos que diseñar es la vinculación elástica, el K. A veces una vinculación compleja, pero en definitiva, sea vigas, ménsura, lo que fuere, eso se va a representar por un K equivalente, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos que el esfuerzo que se transmita, la fuerza ejercida por el motor, el esfuerzo que se transmita a la fundación sea pequeño. En particular lo vamos a fijar que no supere 0,25, o sea que la fuerza
en la base, en la fundación, sea de 1/4 de la fuerza estática. O sea que el coeficiente de transmisibilidad sea menor o igual que 0,25. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Directamente, el K, ¿dónde está? En esa expresión que tenemos ahí. Está dentro de omega n, porque el omega es el giro del motor, ¿no es cierto? El omega n va a ser la masa del motor por un lado, va a influir y el K del resorte. Entonces, de esa expresión, o si no aquí, en el gráfico, fijamos 0,25 y obtenemos la relación entre omega y omega n, límite, ¿no es cierto?, que es raíz de 5. Esa sería la relación que debería tener. Cuidado, si lo hacemos gráficamente es clarito, ¿no es cierto? Con una línea y bajamos. Si lo sacamos de la ecuación hay que tener en cuenta que al quitar las barras de valores absolutos, como el régimen de trabajo es para omega mayor que omega n, el denominador ese es negativo. Entonces, cuando quitamos las barras de valor absoluto, el valor absoluto de un número negativo es menos el valor. O sea que tendría que cambiarle el signo. Debería ser omega sobre omega n todo al cuadrado menos 1. Por eso da 5. Porque cuando invertimos nos va a dar un cuarto, o sea, el 1 se suma. Fíjense, hay que tener cuidado con eso, pero es matemática. Ustedes lo saben. Y si no, gráficamente está expresado ahí. De una manera u otra llegamos a que omega sobre omega n al cuadrado, el límite es 5. Entonces lo que tenemos que hacer, buscar un K, de manera que el omega n tenga tal valor que al tomarlo como divisor de la frecuencia del motor, nos dé raíz de 5. Eso es lo único que hay que hacer. Ahora, una pregunta, ¿no es cierto? Yo dije que vinculación es compleja, pero supongamos que fuera un K, un resorte. Los resortes tienen constantes de rigidez que vienen dados en unidades de fuerza sobre unidades de longitud, ¿no es cierto? Newton por centímetro, distintos tipos de unidades. Pero claro, al hacer estas cuentas, a uno no le va a dar un número redondo, digamos, por ahí da, no sé, 104,73. Y van a ir a la ferretería, a la bulonería, al lugar donde compran el resorte, y no van a pedir un resorte que tenga acá 104,73. Si van y lo piden, no van a poder volver, lo más probable. Entonces, cuando vean los resortes que hay, va a haber un resorte. Por ahí hay uno de 100 y hay un resorte de 110. ¿Cuál elegirían? Piénsenlo. Piénsenlo. La condición es que no supere 0,25 el coeficiente de transmisibilidad. Piénselo, lo dejamos para la próxima. Incluso si a alguno se le ocurre algo, lo puede poner en el foro y nos contesta, lo informa y nos dice por qué. ¿Cuál elegirían? Si el valor fuera de 104 y algo, el valor teórico, y tienen un resorte de 100 y uno de 110. ¿Cuál elegirían para garantizar que se cumpla el objetivo? Otro elemento, estoy viendo acá, que les quiero llamar la atención. Dijimos hace un tiempo de cuando uno pone algo elástico, hay que tener cuidado porque, digamos que para poner así el sentimiento, fíjense que si lo van a poner a ojo, es muy peligroso porque pueden caer cerca de la zona de resonancia y la transmisibilidad les va a dar mucho, mucho más grande. O sea que para hacer estas cosas hay que tener una mínima información. O sea, cuando uno tiene un objetivo, pero tiene que tener conocimiento. Si no se sabe nada, más vale abulónenlo a tierra y el coeficiente de transmisibilidad va a ser 1. Van a trabajar acá en el origen de las abscisas. Porque es peligroso hacer los sentimientos porque pueden caer en la zona donde los coeficientes de transmisibilidad aumentan dramáticamente. Bueno, les dejamos esa inquietud. Si alguno los contesta y los vamos a poner contentos, y si la contestan bien, nos vamos a poner más contentos. Bueno, por ahora terminamos y nos seguimos cuidando hasta la semana que viene.